Los saludamos desde la Iglesia Puerta del Cielo Clavería, en la Ciudad de México. Agradecemos que nos acompañen en este día pues tan especial, porque pues estamos celebrando, ¿verdad?, un día muy importante en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que fue esa entrada triunfal a Jerusalén. La entrada triunfal a Jerusalén. ¿Qué gritaban? ¿Qué gritaba la gente, esas grandes multitudes, cuando veían pasar al Señor Jesús? Hosana, Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Como iba el Señor caminando, montado en un asno, ¿verdad?, en un burrito. No estaba siguiendo los esquemas que se veían cuando llegaba un gran personaje romano, por ejemplo, a Jerusalén, como iban los soldados, iba en carros con oro, con muchas armas, haciendo mucho ruido, y nuestro Señor Jesucristo siendo Rey, el Hijo de Dios, el Rey del universo, entró a la ciudad montado en un pollino de asna, en un burrito. Y así fue este día tan tremendo, tan importante en el ministerio de Jesucristo, porque fue donde definitivamente se manifestó. Habíamos visto que antes de este día siempre trataba la discreción de que no se hablara mucho. Les decía a los que sanaba, a los que curaba, a los que liberaba, les decía que no dijeran nada acerca de él, y trataba de escaparse, de que no fuera muy nombrado. Sin embargo, pues era imposible poder cubrir todo esto, ¿no? Como dice la palabra, o sea, una luz no la vas a poner abajo de la mesa, ¿no? Para que sino que la pones arriba para que todo el mundo sea alumbrado. Y pues había llegado la luz del mundo. Llegó a nuestra tierra, se hizo hombre, se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿no? Y dice el apóstol, ¿no? Y vimos su gloria como el unigénito Hijo de Dios. Y aquí estaba el unigénito Hijo de Dios con toda humildad, caminando, avanzando hacia Jerusalén, para que se cumpliera esa profecía que ya se había dicho 520 años antes. En Zacarías 9:9 nos dice esta profecía: alégrate mucho, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh hija de Jerusalén. He aquí, tu rey viene a ti, justo y trayendo salvación, humilde y montado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Qué tremendo es esto, ¿no? Como dice aquí la profecía que fue dicha mucho antes, que venía un rey, que venía ese rey que traía justicia, que era justo, que había cumplido toda la ley, y trayendo salvación, humilde y montado sobre un asno. Y pues vamos a leer por partes cómo fue esta entrada triunfal. Vamos a tomar la lectura de Lucas 19, del 28 al 44, donde dice: dicho esto, Jesús siguió adelante, subiendo hacia Jerusalén. Cuando se acercó a Betfagé y a Betania, junto al monte llamado de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos con este encargo: vayan a la aldea que está enfrente, y al entrar en ella encontrarán atado un burrito
en el que nadie se ha montado. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, díganle, el Señor lo necesita. Fueron y lo encontraron tal como él les había dicho. Cuando estaban desatando el burrito, los dueños le preguntaron, ¿por qué desatan al burrito? El Señor lo necesita, contestaron. Se lo llevaron pues a Jesús. Luego pusieron sus mantos encima del burro y ayudaron a Jesús a montarse. A medida que avanzaba, la gente tendía sus mantos sobre el camino. Al acercarse él a la bajada del Monte de los Olivos, todos los discípulos se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que habían visto. Gritaban, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Esto es, Hosana en las alturas. Esta es la versión, creo que es la nueva versión internacional. Este burrito, o sea, todos sabemos que los caballitos, los burros se tienen que domar antes de poder ser montados. Aquí nos está hablando como una criaturita del Señor. Pudo reconocer a su Creador para permitirse ser montado, ¿no? Por primera vez. O sea, esto muestra un milagro. Muestra un milagro y cómo pues la creación reconoce, ¿no? Y podemos escuchar todas las mañanas a los pajaritos, ¿no? Cuando están cantando, cómo alaban al Señor, cómo reconocen la presencia del Señor. Muy bien. Esta palabra, Hosana, para nosotros es como una palabra de alabanza y decimos, ay, nos imaginamos, ¿no? Las palmas. Hosana, ¿no? Al Rey de Israel. Y suena pues muy romántico, muy bonito, pero esta palabra tiene una connotación muy fuerte. Muy fuerte, porque en la Biblia se utiliza en el sentido de pedir ayuda, pedir socorro, pedir salvación. Estaban diciendo, sálvanos, Hijo de David, sálvanos, Mesías, Rey de Israel, sálvanos. Sálvanos ahora, como en el Salmo 118, 25 y 26, que dice, oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Era un ruego, era una petición de salvación. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Este es un salmo que está pidiendo ayuda a Dios. ¿Qué era lo que sucedía en Jerusalén en ese tiempo? Estaban bajo el dominio de los romanos, estaban en opresión. Realmente los impuestos eran muy altos y la gente estaba sintiendo esa necesidad de su Salvador. Y el reconocer a Jesucristo como el Mesías, mucha gente lo veía desde el punto de vista político para que lo salvara del yugo de Roma. Y cuando los fariseos y cuando las autoridades religiosas de ese tiempo estaban escuchando que el pueblo comenzó a gritar, sálvanos, hosana, entonces tuvieron miedo de los romanos. Por eso le decían al Señor, oye, diles que se calmen y que dejen de estar diciendo eso, porque ahora sí que nos van a oír. Y pues aquí se va a armar un merequetengue, ¿no? Va a ser tremendo. Entonces, ¿qué les dijo Jesús? Si ellos se callan, las piedras hablarían. Era imposible que pasara por alto la presencia del Mesías. De acuerdo a las escrituras de Mateo y de Marcos, las personas agitaban ramas de palmera y a la llegada del Mesías tendían sus ropas ante él, mientras que en el Evangelio de Juan se dice que agitaban ramas de palmera, ¿no? Por su parte, el Evangelio de Lucas
no menciona este detalle, pero sabemos que en ese tiempo la ropa que traía la gente representaba también su nivel económico o de autoridad, y al estarse despojando de sus vestiduras era el reconocimiento de que los tiraban en el suelo para que pasaran, ¿no? Para que pasara el Señor Jesucristo, ¿sí? Y estas palmas después se les dio, era un símbolo de victoria. Esto tiene muchas connotaciones de victoria desde otras civilizaciones también, desde otros pueblos, que representa esa victoria, el triunfo, la paz y la vida eterna que se origina. En el oriente se tenía ese concepto en el mundo mediterráneo. Ya después se le dio la connotación en la Iglesia Católica se le dio la connotación de martirio. Entonces muchas veces vemos a los santos que tienen una palma que representa que fueron martirizados, pero en realidad pues era simplemente esto en ese tiempo específicamente. Continuamos en el versículo 39, donde dice: algunos de los fariseos que estaban entre la gente le reclamaron a Jesús, y vemos que era imposible que se pudiera callar la gente en este momento, y tenían mucho miedo de que los romanos fueran a reaccionar ante esto. En el 41 dice: cuando se acercaban a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Dijo: ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Pero eso ahora está oculto a tus ojos. ¿Qué fue lo que Jesús vio en esa ciudad? Vamos a ver, porque quiero enfocarme especialmente en la gente. Quiero enfocarme en esos grupos religiosos, en esas sectas, en esa gente común que habitaba en ese entonces en Jerusalén. Y quisiera que pudiéramos ver a esa gente con la mirada de Jesús. Ay, a ver si puedo. ¿Cómo lloró Jesús, no? Cuando vio la ciudad, dice: ¿cómo hubiera yo querido pues abrazarlos como hace la gallina a sus polluelos? No, pero no quisiste. Y esto que nos pueda servir de reflexión para que podamos meditar en nuestro corazón, que podamos ver como toda esta gente, cómo es que nosotros hemos recibido a Jesús. Porque pues mucha gente, multitudes, de hecho venía de Betania, donde había resucitado a Lázaro, y pues hasta fariseos y todo fueron a ver, porque tuvieron mucha curiosidad. ¿Cómo le hizo? A ver, vamos a ver al muerto, ¿no? Al muerto que ya está vivo otra vez. Pues vamos a ver, mucha gente fue. Entonces cuando Jesús entró a Jerusalén, verdaderamente había una multitud que lo estaba recibiendo, y había una multitud que lo venía siguiendo, porque todo esto se sabía. Entonces era gran multitud. Pero ¿cuáles eran las motivaciones en el corazón de toda esa gente? Si era curiosidad, si era para ver en qué se equivocaba, para criticar, ¿no? Porque decían: no, Jule, pues si este es el Mesías, imagínate nada más, ¿no? Ahí en un burrito ahí pasando. O mucha gente pues, por la emoción, ¿no? No sé si les ha pasado que de repente se ven envueltos en un meeting, en una que va mucha gente ahí, y hasta se siente la emoción, ¿no? Y el pueblo unido jamás será vencido. Y de repente ya uno está así como que dices: ay, qué vale, yo nada más iba pasando, ¿no? Pero pues la gente, o sea, todo te emociona. O sea, era algo tan grande, tan fuerte, que pues la gente se emocionó, yo creo que en ese momento, y muchos comenzaron a decir esto. ¿Cuál era la expectativa que tenían de lo que el Mesías pudiera hacer en su vida? Yo no dudo que mucha gente, con toda la sinceridad de su corazón,
creían o necesitaban creer, porque así nos pasa. Llega un momento en el que ya necesito creer, Señor, dime con lo que sea, yo hago lo que sea necesario, pero por favor, Hosana, sálvame de todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que vio Jesús? Vio a un pueblo dividido en sectas, que todas unas y otras estaban en conflicto. Y lo podemos ver aún hasta en el pueblo de Cristo, aún en el cuerpo de Cristo. Podemos ver que hay muchas denominaciones y podemos ver que en internet unos les echan a otros y que no, y que esos falsos profetas, y que los otros dicen no, los falsos son los otros, no, que, o sea, así como nosotros podemos ver, así veía Jesús, ese conflicto, ese pleito que se traían entre sí. Cada uno profesando conocer la verdad, tener la verdad, la santidad, la rectitud, más que las otras, y cerrando los ojos ante la verdad, porque no reconocían a Jesús. Qué fuerte es esto, ¿no? Que podamos estar peleando entre religiones, entre todo, y que nos perdamos de la presencia de nuestro Salvador. Esto es muy fuerte. Estaban los judíos, había judíos conservadores, había también, bueno, digamos que los judíos, estaban los samaritanos, que de alguna manera habían tenido pues más mezcla con otros pueblos, habían adquirido también el helenismo de los griegos, entonces tenían ahí una mezcla de cosas, entonces unos los consideraban que ya se habían corrompido, etcétera, etcétera. Tenían diferentes puntos de vista acerca de muchas situaciones que vamos a ver en este momento. Había muchas sectas judías. Vamos a ver que la más conocida, la que tenemos más a la mano, es la de los fariseos. Los fariseos, pero ¿por qué surgieron los fariseos? ¿Por qué? Pues porque ellos, después de los griegos que vinieron, los griegos, hubo muchísima corrupción en el templo, en el sacerdocio. Entonces ellos quisieron poner en orden toda la ley y se dedicaron a marcar punto por punto, a ponerse de acuerdo para que todo fuera santo, para que todo fuera perfecto, para que la ley se cumpliera. Sobre todo eran muy estrictos en la observancia de la ley. Eran gente del pueblo, quizá eran artesanos, comerciantes, campesinos, eran, digamos que laicos, es decir, gente del pueblo que no tenía que ver mucho con el sacerdocio, aunque después ya pudieron entrar para ser algunos sacerdotes. Eran muy legalistas, pero creían en la inmortalidad del alma. Formularon 613 leyes complementarias, 248 mandatos y 365 prohibiciones, ¿no? Entonces todo bien marcadito, ¿no? Como platicaba mi esposo, ¿no? De que consideraban trabajo para no trabajar en los sábados, pues que cargar el peso de un higo, ¿no? Entonces todo eso lo tenían bien claro y bien medido. Así que eran muy, muy estrictos, eran cosas muy difíciles de aprender, muy difíciles de cumplir. Esperaba la venida del Mesías, que liberaría a su pueblo del yugo de los romanos por medio del cumplimiento de la ley, sobre todo el sabbat. Entonces por eso no creían en Jesús, porque él en Jesús sanaba los sábados, predicaba los sábados, comían sin lavarse las manos. Ellos eran muy estrictos también en todo este tipo de cosas, porque para ellos había muchas cosas que eran impuras, la sangre, los fluidos corporales, los utensilios los lavaban. Tenían 6 diferentes tipos de agua para lavar diferentes cosas. Utensilios, animales que eran inmundos,
no podían acercarse a los cadáveres, nada que estuviera muerto, nada que estuviera enfermo, o sea, no se acercaban a nada porque se podían contaminar. Había oficios, pues como como estos, los que levantaban los tributos para Roma, ¿no? Los recaudadores de impuestos, los publicanos y todos estos, pues para ellos eran gente impura, entonces no podían compartir o comer con ellos, por eso se molestaban tanto, se indignaban tanto de que Jesús comiera con este tipo de gente. Y bueno, pues los paganos pues no podían compartir con ellos para nada, ¿no? Tenemos a los saduceos, que los saduceos eran gente que tenía poder, que era gente rica, y estos sí pertenecían a la línea del sacerdocio, porque venían de Sadoc, entonces eran saduceos. Por eso negaban la tradición, que los fariseos sí tenían mucho como muy importante la tradición oral, vamos a decirlo, ¿no? Y no creían en la inmortalidad del alma, en la resurrección, ni en ángeles, ni en espíritus, ni nada que tuviera que ver así con cosas de ese tipo, ¿no? Ellos fueron los que detuvieron y entregaron a Jesús a los romanos y pertenecían a la casa sacerdotal. Podemos ver también que estaban los celotes, que constituían una secta y era un partido, pero extremadamente fanático. Estaban llenos de celo por cumplir sobre todo el primer mandato, que Dios reinara en Israel. O sea, no podían permitir, o sea, para ellos era humillante que estuvieran los romanos ahí gobernando. Por eso estaban dispuestos a sacrificar hasta su propia vida. Eran militantes y representaban la parte más radical de los fariseos. O sea, además de fariseos que ya eran bastante legalistas, eran extremos, ¿no? Eran extremos, eran ortodoxos y su fanatismo iba más allá, iba en la cuestión de la política, de la religión, dirigido contra los romanos y contra los judíos que ellos consideraban que eran poco religiosos o que estaban colaborando con los romanos, ¿no? Y bueno, esto de colaborar con los romanos pues era prácticamente lógico si quería sobrevivir en una situación como esa, ¿no? Entonces por eso los que levantaban los tributos de los romanos, pues de alguna manera pues era una manera de vivir mejor y pues así iban en contra, ¿no?, de todo esto. Conocemos que hubo un apóstol que había sido celote, Simón, ¿no?, el celote, y pues así le llamaban, ¿no? Recurrían a la violencia, también el pagar impuestos para ellos a Roma era lo peor, ¿no? Era algo, entonces tenían que romper definitivamente a través del terrorismo, a través del terror, a través de lo que fuera necesario. Eran llamados sicarios porque usaban una sica, que era un puñal muy especial que siempre traían ellos. Para los romanos ellos eran como ladrones y pues eran como bandidos, ¿no?, que se escondían en las montañas, que aprovechaban las circunstancias, sobre todo en las festividades, para sus labores terroristas. Con su insurrección, sabemos que en el año 70 Jerusalén fue destruida, el templo sobre todo, pues fue prácticamente a causa de este tipo de rebeliones que tuvieron los celotes y provocaron la represión romana definitiva y la caída de Jerusalén. Y esto pues también lo profetizó nuestro Señor Jesucristo en el versículo 43 del texto que hemos estado leyendo. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán. Ay, es que siento hasta que... y te encerrarán por todos lados.
te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán ni una piedra sobre otra, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Y esto es una realidad para muchas personas. Para muchas personas que por estar viendo las cuestiones religiosas o estarse comparando con los demás o sentirse mejores que los demás, se están perdiendo de la verdadera salvación, del verdadero Hijo de Dios, del único que nos permite tener comunión con Dios. Tenemos a los esenios. ¿Se habían escuchado acerca de los esenios? ¿Quiénes eran esos esenios? Fueron una secta judía que surgió en el siglo II antes de Cristo. Precisamente por todo este asunto de la corrupción que empezó a haber en el templo, que se empezaron a vender los títulos de sacerdocio y que pues conocemos de hecho que después Herodes ni siquiera pertenecía, no era ni judío, ¿no? Era edomita, ¿no? Edomita, entonces pues con toda esta compra de cosas y toda esta corrupción, este grupo pues fue un grupo que también quiso mantener esa santidad, esa pureza, y que entonces ellos sí se fueron al desierto, se fueron, de hecho he llegado a escuchar que el mismo Juan el Bautista pudo haber estado, o ser, pues sí, haberse instruido con ellos, ¿no? Hay quienes dicen que hasta Jesús estuvo con los esenios, quién sabe, ¿no? Hay muchas situaciones, por ejemplo, la luz del mundo, yo soy la luz del mundo y cosas así. Ellos hablaban mucho acerca de la luz en sus escritos. Los esenios entonces fueron esta secta judía que se separó y se enfocaban en esa pureza ritual y se dedicaban a copiar los libros de las escrituras judías y escribían comentarios sobre esos libros de los profetas. Ellos eran esos disidentes que se consideraban como un antecedente del cristianismo primitivo, el volver a las raíces, el reunirse, el compartir el pan, el mantenerse en pureza. Eran una secta diferente, enemiga de los fariseos y de los saduceos, o sea, eran todavía más, veían pues los errores de los demás y decían, no, ¿saben qué? Que vámonos, vamos a vivir aparte, vamos a ser completamente diferentes, vamos a mantener la santidad, nos vamos a dedicar a la palabra de Dios, únicamente a la palabra de Dios, sin tradiciones y sin tanto rollo y sin tantas reglas y sin tantas cosas, únicamente la palabra de Dios. Rechazaban el sacerdocio arónico por lo mismo, celebraban las fiestas con un calendario propio y hacían la cena de Pascua un día antes, pero sin cordero porque eran vegetarianos. Entonces se cuidaban mucho también en lo físico, practicaban el ascetismo, el celibato y la comunidad de bienes y observaban celosamente los preceptos de la Torá. Entonces de ahí fue donde se encontraron los rollos del Mar Muerto. Estaban por ahí cerquita en Qumran, que era un lugar donde pues a ellos se congregaron ahí, hicieron su asentamiento ahí en Qumran y pues fue destruido mientras pasaban los romanos hacia Jerusalén. Entonces por ahí del año 68 más o menos pasaron por ahí, pues destruyeron todo, ¿no? Y bueno, gracias a Dios que se guardaron estos textos, porque nos han permitido ver la fidelidad de Dios para resguardar sus escrituras. ¡Ah! Ya se me pasó el tiempo. Bueno, los recaudadores de impuestos, vamos a ver. De esto había dos tipos. Vamos a ver, los recaudadores de impuestos eran los jefes del sistema. O sea, ellos pagaban a los romanos para que les dieran la concesión de pedir los impuestos, los tributos, pero estos a su vez contrataban a otros que se dejaban o que tenían necesidad, que eran los publicanos,
para que llevaran a cabo que pidieran ese dinero, y ellos pues no se ensuciaban las manos, ¿no? Aparentemente. Entonces eran los jefes del sistema de la recaudación de impuestos, era gente rica, generalmente jefes de familia y de la alta sociedad, y algunos eran miembros del Sanedrín, fíjense nada más. Y los judíos tenían que pagar a los romanos los impuestos, y entonces contrataban a los publicanos o cobradores locales que hacían el trabajo, y a veces eran gente pobre, o eran esclavos empleados por una agencia de recaudación, y pues cualquier problema que tenían, pues los corrían y los contrataban a otros porque pues había mucha necesidad. Era gente pobre, pertenecían a una clase social tan desfavorecida que pues aceptaban este tipo de trabajo, ¿no? Las mujeres, que casi ni se mencionan, ni siquiera cuando en las multitudes lo que les fueron a dar, bueno, que Jesús les dio de comer, ni siquiera se mencionan, ¿no? Los niños, los esclavos, los no judíos, ¿cuánta gente pudo haber ahí? Es que podemos imaginar, nosotros pensamos así como que todos los pueblitos de los judíos, todos bien unidos, ¿no? O sea, no, o sea, es como decir, híjole, pues aquí todo, ¿no? Están los punks, están los gays, o sea, imagínense, ¿no? O sea, toda la diversidad de gente que pudo haber estado ahí en Jerusalén siendo tan conocido, ¿no? Los esclavos, que solamente pues estaban sirviendo a los romanos quizá, los pecadores, las prostitutas, los adúlteros, los mendigos, los enfermos, los que no podían trabajar, la falta de alimentos, la falta de higiene, pues se enfermaban. ¿Cuántos de estos, las enfermedades mentales que había que ni se conocían, que muchos se consideraban que estaban endemoniados, muchos estaban de veras endemoniados? O sea, todo esto era lo que había, toda la cantidad de gente, la gente que vendía, la gente que compraba, todo esto sucedía. Y aquí voy a terminar. De entre todos estos, ¿dónde estamos nosotros? ¿No? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Cómo hemos recibido a nuestro Salvador? ¿Hemos reconocido a nuestro Mesías? ¿Qué tipo de gente somos? La gente que decía Hosana, hijo de David, y que a la semana siguiente o a los 5 días decía, crucifícalo, que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. O sea, ¿qué tipo de gente somos? La que se emociona, la que recibe la salvación y que después se va cuando dice Jesús que tiene que comer mi carne, que es verdadera comida, y beber mi sangre, que es verdadera bebida, y que muchos se fueron porque dijeron que está re loco, ¿no? ¿Qué cosas está diciendo que no podemos entender? ¿Cuántas cosas no podemos entender todavía de Jesús? Muchísimas cosas que no entendemos, porque nos suceden muchas cosas. O qué tipo de Mesías o qué tipo de Salvador es el que tú necesitas o el que tú quieres y que no te cumplió, como los celotes que estaban esperando un Mesías soldado, un Mesías guerrero. Mucha gente esperaba eso y estaban en espera de servir para acabar con los romanos. ¿Cuántos esperaban un Salvador verdaderamente para perdón de pecados, para liberación, como lo hizo Jesús? ¿Quién entendió el mensaje de Jesucristo? ¿Quién verdaderamente lo entendemos? ¿Quién verdaderamente vivimos o quién verdaderamente lo seguimos? ¿Quiénes somos, como dijo Pedro, cuando les dijo, ¿no les gusta lo que estoy diciendo? ¿No les gusta cómo los estoy capacitando? Pues entonces váyanse ustedes también. ¿Qué dijo Pedro? ¿A quién iremos, Señor? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente.
¿Dónde estamos nosotros? ¿Cómo recibimos a nuestro Salvador? ¿Nos vamos a volver atrás en algún momento cuando veamos que no cumple nuestras expectativas como Dios? Cuando no es nuestro Dios Santa Claus que nos cumple nuestros caprichos. Cuando nos está pidiendo nuestra vida, que tomemos la cruz y que lo sigamos. Cuando no nos está pidiendo que seamos simpatizantes, no nos está pidiendo votos, está pidiendo nuestra vida, nuestra consagración a Él, para que seamos sus apóstoles, para que demos la vida por ese mensaje y que estemos dispuestos a ello. Y pues aquí lo dejamos para que sea una meditación personal, ahí en lo secreto con Él. ¿En qué posición y qué parte de la sociedad estás viviendo? ¿Y qué es lo que tú estás recibiendo de parte de Dios? Si estás clamando, Hosana, o crucifícalo. Padre, te damos gracias, Señor, por este mensaje. Gracias, Señor, porque nosotros te hemos recibido, Señor, en nuestro corazón, Padre. Aquí estás, Señor, con nosotros. Y ahora tú estás viviendo, Señor, a través de nosotros, porque ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que murió por mí, se sacrificó, que me amó. Gracias, Señor, porque tú nos amaste primero. Y aquí, Señor, que mostremos los frutos, Señor, de esta fe que hemos tenido al recibirte como nuestro Señor, nuestro Salvador y nuestro Rey, en esa entrada, Señor, triunfal a nuestra vida. Gracias te damos y te bendecimos, Señor. Vive y reina por todos los siglos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos.